Hoy te resumo el capítulo 303 del Herrero Legendario que se ha publicado esta semana, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta de la historia. El protagonista no puede creer que esta persona sea el primer caballero de los Caballeros Rojos de Saharán. Sabe perfectamente que todavía están muy lejos de poder luchar en contra del Imperio, pero no puede dejar que lo intimiden. Piensa en que lo mejor será adoptar una postura sumisa en esta situación, y comenta que nunca imaginó que el Imperio enviaría a un héroe como Mercedes a una nación pequeña y marginal. La chica responde que Grid logró devorar a un país entero en solitario. Su Majestad Imperial ha evaluado altamente las capacidades del protagonista, valora los talentos de aquellos que están bajo su nivel, así que Grid debería agradecer su generosidad. El herrero responde que está muy agradecido, y el estratega Lawel no puede asimilar este cambio de actitud en su señor, pensando incluso que podría estar siendo sarcástico. Sin embargo, tendremos que señalar algunas cosas antes de continuar. El crimen de exterminar al Reino Eterno sin permiso, el crimen de fundar una nación, el crimen de actuar de forma indigna como nueva nación, y el crimen de extorsionar al Reino de Fold. ¿Cómo asumiréis la responsabilidad por estos crímenes?, cuestionó la primera caballero de Saharán con un aura sumamente intimidante. Grid maldice porque todas estas acusaciones se basan en la suposición de que todas las naciones del continente occidental están bajo el Imperio Saharán. El estratega Lawel puede entender lo molesto que está su señor, pero este no es el momento, y reza para que responda tal y como le dijo. Todo eso sucedió debido a un malentendido e ignorancia, así que no diría que fueron crímenes, respondió el protagonista con calma. Además, el Reino Eterno era un reino neutral, y esto era algo que el Imperio Saharán reconoció. Así que por esta razón, ¿cómo lo podríais considerar subordinados? No hay ninguna ley que diga que necesito el permiso del Imperio Saharán para fundar un reino, pero admito que fue debido a mi ignorancia que no envié una solicitud, argumentó nuestro protagonista. La mujer, enviada por el Imperio, continúa escuchando con calma las palabras del herrero legendario, y Grid añade que habría sido inadecuado solicitar una audiencia sin estabilizar primero la autoridad real del Reino Eterno. Por otro lado, el Reino de Fold, el cual se vieron obligados a subyugar debido a las amenazas de otros reinos, sería devuelto al Imperio de todos modos. Mercedes considera que el protagonista es un insolente por poner únicamente excusas, pero puede entender lo que quiere decir. De fondo, Grid suspira aliviado porque sus palabras hayan funcionado. Ahora transmitiré la orden imperial al reino Overgeared. Inclinaos ante mí, exigió la mensajera del Imperio Saharán. La chica añade que si Grid quiere, incluso le permitirá besarle el pie. Grid no piensa caer en una provocación tan descarada. Hace unos años habría sacado su espada, pero actualmente su reino es más importante que su orgullo, y el herrero legendario se arrodilla para disculparse por tratar inadecuadamente a un mensajero. Al no haber caído en su provocación, Mercedes considera que Grid es ciertamente interesante. Yo, el amo de la tierra y el cielo, Juander, te lo ordeno. Por la presente perdono los pecados de Grid, y lo reconozco como el rey del reino Overgeared sin exigir la devolución del reino de Fold, comenzó la chica a leer una orden imperial. En cambio, el reino Overgeared pagará eternamente con su lealtad para devolverle el favor al imperio. Cada mes, el 72% de los ingresos fiscales serán entregados al imperio, y el príncipe Lord será enviado al imperio a estudiar en su cumpleaños número 12. Terminó de leer Mercedes el documento. Lawel maldice que quieran tomar al hijo de Grid como rehén. Además de exigir una cantidad tan exagerada de tributos, quieren pisotearlos por completo. El estratega no puede creer que esto le parezca bien a su señor. De repente Grid es pisoteado por la mensajera del imperio. Mercedes exige saber la respuesta de Grid, pensando que la posición de rey es demasiado complicada de mantener. Quiere que el protagonista revele sus colmillos. Si está destinado a romperse, el único propósito que tiene es servir de entretenimiento. Lawel se preocupa al pensar que su majestad llegó a su límite, pero Grid no caerá en esta provocación, ya que no es como era en el pasado. Se promete a sí mismo que la próxima vez que se vean será ella quien se arrodille ante él. En su situación, Grid no tiene más remedio que aceptar esta orden imperial, pero en su mirada se puede ver el hambre exacerbada por poder para que no le arrebaten a los suyos. La mensajera del imperio confirma que este tipo no es un oponente común y corriente. Cree que podría considerarlo incluso una vergüenza. Tras haber dejado las cosas más claras, la chica procede a marcharse y se retira del lugar tras conseguir que el reino Overgeared se sometiera ante el Imperio Saharán. El protagonista pregunta para saber cuánto tiempo pueden resistir el tributo que exigió el imperio,
y Lawel responde que unos 3 meses, después de eso, el reino ya no podrá funcionar debido al hambre y las deudas aplastantes. El estratega explica que deberán triplicar el progreso agrícola del señor Piaro, que está en el reino de Fold. Necesitan duplicar los impuestos sobre el reino de Fold y Siren, además de aumentar 5 veces la tasa de participación de las misiones de desarrollo nacional. Añade que también requerirían aumentar la producción de pociones de Reidan, y al mismo tiempo recuperar los salarios de los miembros. Solo tomando estas medidas podrían aguantar hasta 9 meses como máximo. El protagonista entiende que básicamente están tratando de arruinar su reino. En este caso, solo tiene una opción: debe conseguir aliados de alta calidad lo antes posible y resistir al imperio. Y para este objetivo, vienen a su mente ciertas personas que conoció en otro lugar. Se disculpa con su estratega, pero tendrá que ausentarse de nuevo por un tiempo, ya que debe ir al continente oriental. Le pide que por favor le entregue esto a Piaro, y el estratega se pregunta qué es lo que será. Se trata de la nuez dorada, un aperitivo y elixir que disfrutan los nobles y la realeza de todas las naciones del continente oriental. Algunas bestias espirituales incluso lo comen como alimento básico. Al consumirse, todas las estadísticas aumentan un 10% durante una hora, con una probabilidad muy baja de que una estadística aumente permanentemente en 5 puntos. Cuanto mejor se rompa la cáscara de la nuez, mayores serán las probabilidades de ganar estadísticas. Lawel se sorprende al ver todo esto. El rendimiento de la mejora ya es excelente, pero esto es básicamente un elixir. Y según la descripción, los nobles del continente oriental que disfrutan de esta nuez deben ser muy fuertes. El estratega cree que cultivar una fruta así no puede ser fácil, pero es por esta misma razón que Grid quiere que se lo entreguen a Piaro. Esto debería ser posible para un agricultor legendario. Al igual que Kraugel y él, que crean objetos y manejan la espada, propone contar con Piaro para crear su propia técnica de cultivo. Grid intentará conseguir más nueces por si acaso, pero confía en el antiguo comandante de los Caballeros Rojos. Lawel también confía en la decisión de su majestad y se hará cargo de los asuntos de estado en la ausencia de su señor. El chico comienza a decir cosas vergonzosas sobre un destino compartido de camaradas, pero antes de darse cuenta, Grid ya se marchó para comenzar con su parte del plan. Es entonces que la historia nos lleva hasta otro lado, más concretamente hasta la Academia Overgeared, una escuela de educación integral. Nuestro protagonista razona que el imperio ha llegado a oponerse a ellos demasiado rápido. Pensó que tardaría mucho más. A este ritmo, el reino estará arruinado en 4 meses, por lo que debe apurarse para que los miles de millones de fondos que han invertido no se desperdicien. La Academia Overgeared ofrece una amplia gama de estudios, incluyendo magia y esgrima a todos los ciudadanos de más de 8 años. Debido a que por ahora está operando a pequeña escala, solo hay unos 3.000 miembros del personal, pero la mitad de ellos son discípulos del gran sabio Styx. Tienen escasez de mano de obra, pero Grid lamenta el hecho de tener que utilizar al gran sabio Styx, a quien incluso el emperador honra, como el maestro de unos niños. Estos niños probablemente no tienen idea de lo extraordinaria que es realmente la persona que les enseña. El protagonista se dirige al gran sabio Styx, y este último saluda a su majestad, preguntándole qué es lo que pasa. La niña con la que estaba el gran sabio no puede creer que realmente esté frente a su majestad, y promete que algún día se convertirá en su súbdito. El protagonista devuelve el saludo y piensa que para recaudar impuestos y enriquecerse, el entorno en el que crece su pueblo tiene que ser de alta calidad. Sabe perfectamente que el deber de un rey no es quitar, sino hacer prosperar a su pueblo. El gran sabio escuchó que Grid fue visitado por un mensajero del imperio, y entiende que verlo aquí debe significar que no fue bien. El protagonista elude la pregunta, pidiendo que lo envíen al continente oriental, y añade que esta vez le den un pergamino para regresar. El sabio recuerda que la vez anterior ni siquiera lo pidió. Hace entrega del pergamino del portal de movimiento al continente oriental y su pergamino de regreso, y le pregunta a Grid si puede visitar el archipiélago de B en un momento, a lo cual el prota pregunta para saber la razón. El sabio revela que no puede fabricar pergaminos en el entorno de Reinhardt, explica que se tardan 28 días en fabricar un pergamino, así que estará desaparecido por un tiempo. Grid entiende que esto significa que la eficiencia de la academia disminuirá si solicita demasiados pergaminos de movimiento intercontinental. No puede visitar el continente oriental con demasiada frecuencia. El herrero tiene que traer a muchas personas del continente oriental, como el cocinero Ian, que ayudará con el crecimiento de todos y las fuerzas élite de SUA. Si este es el caso, Grid tendrá que traer a todas las personas que necesite en un solo viaje.
El protagonista hace uso del pergamino de portal de movimiento al continente oriental, y grita que volverá tan pronto como pueda. Nos dirigimos rápidamente al continente oriental, donde una ventana informa a Grid de que ha entrado en Pangea, el pueblo inicial del continente oriental. Paseando por sus calles, Grid menciona que ha pasado un tiempo desde que estuvo en Pangea. Es entonces que algo llama rápidamente su atención. Puede sentir que las expresiones de las personas son demasiado oscuras. Recuerda cómo el arco del Fénix Rojo desaparecido fue reproducido, además de que Arube y sus soldados de hierro también fueron derrotados, así que pensó que la gente estaría llena de vitalidad. El herrero cree que para resolver sus dudas deberá ir al castillo primero. Pero alguien le tira de la camisa de repente. Grid es arrastrado a un callejón sin entender qué demonios está pasando. Pregunta para saber quién es el causante, pero es silenciado por este último. Se trataba de nada más ni menos que de Yang Fei, quien le pide a Grid que baje la voz. El protagonista comenta que ha pasado un tiempo desde que no se veían, pregunta para saber cómo ha estado la chica y por qué lo trajo hasta un lugar tan sombrío. Yang Fei aprieta su puño, preguntando por qué ha regresado el protagonista. Esta pregunta extraña a Grid, quien pregunta si acaso ocurrió algo. La chica murmura los nombres del señor Han Seok-bong y la señorita Sua. Revela que ellos fueron llevados a la capital real. Y aquí es donde termina el capítulo que han publicado esta semana, pero nos han dejado con más dudas que respuestas después de que el herrero legendario regresara al continente oriental. Este capítulo se siente como uno de los más intensos hasta ahora, lleno de tensión política y psicológica. El protagonista enfrenta una presión inmensa, y sabe que su reino no puede enfrentarse directamente al Imperio Saharan. Su primer gran momento de madurez llega cuando decide adoptar una postura sumisa, incluso cuando se atreven a meter a su familia en el trato. Sabe que por ahora no puede desafiarlos, pero buscará hacerse más fuerte hasta poder encarar al Imperio Saharan en el futuro. Mercedes hace de mensajera y jueza al perdonar los pecados de Grid y el reino Overgeared, para marcharse después de hacer que se rindieran ante el imperio. La nación de los herreros deberá encontrar una solución antes de ser consumidos completamente por los impuestos del imperio. Aparentemente, el elfo Styx regresa al archipiélago de Been, donde podría encontrarse con Agnus, ya que este avanzó más que Grid en las islas. Y el capítulo finaliza con el protagonista llegando al continente oriental para buscar aliados, pero descubre una mala noticia. Tanto el señor de Pangea, Han Seok-bong, como su hija, la señorita Sua, fueron llevados a la capital real del continente oriental. Tendremos que esperar hasta la próxima semana para ver qué sucederá. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, y en este otro lado te dejamos la continuación cuando esté publicada. Gracias mi rey por ver hasta el final.